Buenas tardes a todos. Pues me da mucho gusto estar en esta presentación. Agradecer al doctor Javier Torres la invitación y también al doctor Saúl Luna su amable invitación. Realmente me es muy grato estar aquí en esta presentación porque conozco la formación y trayectoria de Saúl desde hace muchos años. Y yo pienso que este libro que está trabajando, este libro sobre la minería de Chihuahua, de alguna manera sintetiza pues un trabajo que viene de muchos años atrás, ¿no? Algo que viene trabajando y que ha reflexionado y examinado y que ha cubierto muchos archivos y revistas y periódicos y que en este libro corona una fase de su investigación. Entonces, lo felicito primero que nada por la publicación y también quiero aprovechar para felicitar también al doctor Javier Torres por el emprendimiento de la revista Criba y también de esta editorial del Alicate, porque pienso yo que algo que falta en nuestro país, por un lado, son libros y por otro lado, lectores. Entonces, muchas felicidades por estos emprendimientos. Bueno, voy a leer la presentación para no dispersarme y entonces paso a su lectura. Históricamente, México ha sido un país minero. Desde la época colonial, este sector se vinculó a la evolución de nuestra economía. Para Juan Luis Sariego existieron y existen tres fronteras de zonas mineras. La primera fue la que surgió a partir de los reales de minas durante la época colonial. La segunda se configuró a finales del siglo XIX y principios del XX en el norte del país. Dos factores fueron importantes para esta configuración: la construcción del ferrocarril y el crecimiento de la demanda del mercado mundial de metales y minerales industriales. La tercera frontera se expandió durante las últimas décadas del siglo XX y lo que va del XXI y se ubica en distintas partes del país, pero principalmente en la Sierra Madre Occidental y las sierras de Guerrero y Oaxaca, zonas indígenas, lo que Aguirre Beltrán llamó zonas de refugio, minería de cielo abierto y explotadas en gran medida por el capital canadiense. El libro que nos ocupa realiza un detallado estudio del sector minero de Chihuahua durante la expansión de la segunda frontera. Se examina la producción, las tendencias de cada uno de los metales, las empresas extranjeras que dominan la explotación, producción y procesamiento. Además, el autor realiza un estudio amplio y detallado de los trabajadores. El tema es relevante, pues la minería en los años de estudio fue la actividad más dinámica de la región. En el contexto nacional contribuyó en casi la tercera parte de la producción, destacando la producción de plomo, cobre y zinc. Todo ello cuando el país se incorporó al mercado mundial como agrominero exportador y en una coyuntura en que los países industrializados, entre ellos Estados Unidos, demandaban, además de los metales preciosos, metales industriales, cobre, plomo, hierro y zinc, necesarios para el avance de la electricidad, la industria metalmecánica y la siderúrgica. Así, Chihuahua se integró al mercado estadounidense y también fue parte de una nueva configuración del mapa minero, cuando se amplió la frontera hacia el norte del país. Con el arribo del capital extranjero a este sector, llegaron a finales del siglo XIX grandes corporaciones estadounidenses como la ASARCO, que ya se mencionó, la American Smelting and Refining Company, lo que implicó poco a poco que estas corporaciones controlaran la producción minera, introduciendo nuevas tecnologías, una división del trabajo más compleja y nuevas formas de relaciones laborales. Su control se extendió verticalmente desde la extracción, las plantas de beneficio y la comercialización de minerales y el control del mercado mundial. En principio, el autor examina las tendencias de producción de metales en la región, los incentivos favorables del gobierno de Díaz para la inversión, como los cambios legislativos que otorgaron seguridad jurídica
para colocar los capitales extranjeros, las excepciones fiscales y franquicias especiales y las concesiones otorgadas directamente por el Ejecutivo. Hay que ver que en estos años la minería ya es jurisdicción de la Federación, ¿no? Es la Federación la que da las concesiones a los mineros. Después observa el comportamiento cíclico de la producción minera por efecto de las crisis económicas. Como sabemos, la crisis sobre todo de 1907 y de 1929, que precisamente esta crisis marca el fin de su estudio, la crisis del 29, y la lucha revolucionaria. Para Saúl Luna, los beneficiarios de estas crisis fueron las grandes corporaciones, pues al contar con capital suficiente pudieron absorber a otras empresas. Tal fue el caso de la Zarco, que impulsó mediante su representante en México la adquisición de minas con lo que incrementó y consolidó sus operaciones. La revolución modificó la relación del Estado y las empresas extranjeras. Ello fue claro con el nuevo marco legal de 1917. El autor expone sobre todo la resistencia de las compañías al incremento y a los nuevos impuestos que se establecieron durante y después de la Revolución. Las compañías desarrollaron diversas estrategias para defender sus intereses. Una de ellas fue asociarse para presentar un frente común ante los cambios legislativos y fiscales. Una pregunta que surge de la lectura de este libro es ¿cómo cambió el paisaje de las zonas mineras de Chihuahua? Pues la fuerte inversión de capital extranjero intensificó las actividades extractivas y el procesamiento de metales, modificando las formas de tenencia de la tierra y la explotación en general de los recursos naturales. A ello se sumó la electrificación, la construcción de los ferrocarriles, las migraciones de los trabajadores y en general cambios en los entornos mineros para abastecer de materias primas necesarias para la explotación y procesamiento de los metales, así como mercancías para el consumo de los empleados y trabajadores. En esta radical transformación del paisaje, el autor expone cómo la apropiación de recursos, tierras, aguas y bosques por las empresas provocaron la deforestación y la contaminación ambiental, algo que ya aquí la compañera expuso en un párrafo. Las alteraciones del paisaje obedecieron a las instalaciones mineras. Bueno, ya no voy a leer todo porque parte de esto ya se leyó, pero sigo con la deforestación. La deforestación obedeció a la gran demanda que requería esta industria para los pilotes de madera, para la obtención del carbón, desde luego carbón mineral, para la estructura de las minas, la construcción de viviendas y leña. Los desechos de insumos tóxicos utilizados en el procesamiento de metales como el cianuro provocaron la contaminación de las aguas. Era en las instalaciones de las haciendas de mi edificio en donde se presentaba más el problema por el uso de minerales tóxicos como el cianuro para el procesamiento de metales, pues las compañías descargaban sus desechos en los ríos. Saúl Luna explica las enfermedades que provocaban en los trabajadores y pobladores la contaminación del agua y el aire, la esterilización de los terrenos ribereños, el envenenamiento de animales, así como aguas inapropiadas para la agricultura y la mortalidad de los peces. Un tema que destaca en el libro es el estudio detallado y muy completo sobre los trabajadores. Con las grandes inversiones mineras se incorporó una nueva tecnología y división del trabajo. Los obreros tuvieron que adaptarse a estas nuevas dinámicas laborales, algunos dejando atrás sus antiguas especializaciones y adaptándose a la nueva tecnología y a la mecanización de algunas de las faenas laborales. Fueron, nos expresa el autor, los operarios calificados como maquinistas, perforadores, aguzadores, ademadores, amalacateros, mecánicos y tuberos, los encargados de mantener en operación las áreas claves de las empresas mineras. Aunque una problemática permanente durante estos años fue la brecha salarial entre los empleados extranjeros de las empresas, administradores, ingenieros y técnicos con los trabajadores mexicanos.
Esta práctica de pagar salarios tan diferenciados era mantener las diferencias culturales entre los que se consideraban instruidos estadounidenses y los mineros mexicanos. Sin embargo, los trabajadores desarrollaron sus formas de resistencia y negociación para defender sus derechos laborales. En los años de estudio, el autor nos explica cómo surgieron sus organizaciones, los métodos de negociación y la lucha que emprendieron. También cómo se fue construyendo su cultura obrera, minera, una nueva conducta moral. Al decir del autor, los modernos procesos de producción se aplicaron en las diferentes zonas extractivas de Chihuahua, impactaron en sus diarias labores a los mineros y a sus familias, así como sus tradiciones sociales y culturales. Los obreros se adaptaron a la nueva dinámica laboral, en donde el tiempo del reloj se volvió una cuestión de regla en las labores cotidianas del minero, sometiéndose a ritmos de trabajo y disciplina, pero también mantuvieron su religiosidad, siendo una parte central de su vida personal y comunitaria. En el primer capítulo sobre los trabajadores, Saúl Luna inicia exponiendo las dificultades de las fuentes para conocer las cifras exactas de los trabajadores mineros. Debe tomarse en cuenta que era una fuerza de trabajo movible por sus continuas migraciones. No obstante, observa que buena cantidad de trabajadores de Chihuahua eran de origen agrícola, aunque también se integraron obreros provenientes de otros centros mineros de la región y de otras zonas mineras del país. Así, el número de operarios varió entre 3.296 en 1921 y 6.305 en 1930. Después realiza un estudio detallado sobre los salarios y formas de pago. Cabe decir que para la nueva normatividad que se estableció con la Constitución de 1917, se presentó la lucha por el reconocimiento de sus organizaciones, el conflicto por el control del proceso de trabajo y el derecho a la huelga como una forma de resistencia y negociación. La beligerancia de los trabajadores se agudizó durante la década de 1920. El nuevo orden constitucional cambió la forma privada de contratación predominante en la Constitución Liberal de 1857, permitiendo a los trabajadores colectivizar los derechos y legalizar las huelgas. Poco a poco, los trabajadores lograron obtener mayores beneficios, sobre todo para el segundo lustro de 1920, contaban con organizaciones sindicales reconocidas y más estables. Destaco también el estudio novedoso que realiza el autor sobre la salud y los accidentes de los mineros, pues es conocido que esta actividad se considera de alto riesgo por los continuos accidentes y enfermedades, sobre todo respiratorias, como la silicosis. Por último, menciono algo que también ya se comentó aquí, que es la riqueza de las fuentes, de los archivos, tanto locales como nacionales, periódicos y revistas, y también decir que cada capítulo está acompañado de cuadros y gráficas que sustentan adecuadamente la argumentación del autor. Pues no me queda más que invitar a todos a la lectura del libro de Saúl, porque creo que es una etapa muy importante del desarrollo de la minería, y el caso de Chihuahua ejemplifica muy bien esto lo que llama Juan Luis Ariego, el crecimiento de la segunda frontera hacia el norte del país. Pues mis felicitaciones a Saúl por este libro. Y bueno, solo quisiera comentar un último detalle que hace unos días revisé en el periódico, que Chihuahua tiene 4 municipios que tienen el más alto grado de marginación. Y me llamó mucho eso la atención, porque por lo general uno piensa que los municipios que tienen más alto grado de marginación están en el sur del país, ¿no? Pues resulta que Chihuahua tiene 4 municipios, y entre ellos está Batopilas, precisamente donde él comenta que está una de las compañías mineras más importantes de esos años. También otros municipios son Carichi, Urique y Vallesca.
Entonces me llama la atención porque es el estado que tiene más municipios de alta marginación. Entonces, bueno, es como para entender qué pasó después de este boom minero, cómo fue después la trayectoria de este estado. Pues nuevamente felicitar a Saúl y muchas gracias por su atención.